Me olvido. Ahí. Listo. Listo. Gracias. Gracias, Joaquín. Hola, buenas tardes a todos. Tengo hoy la satisfacción de que a mi cargo se encuentre la clase teórica en donde vamos a tratar dos temas. Estos temas, en general nosotros los decimos casos especiales de IVA. ¿Por qué casos especiales? Porque son temáticas especiales que se da en el mundo económico y que la ley del IVA ha contemplado de manera especial. ¿Qué significa ha contemplado de manera especial? Significa que le ha dado un tratamiento especial porque ha considerado eso adecuado a las circunstancias, adecuado al objetivo que la ley está buscando. Y el objetivo que la ley está buscando siempre es que el sujeto pasivo tenga que abonar el IVA correspondiente únicamente a aquella porción de valor agregado que ha incorporado en su etapa económica. Ese es el objetivo fundamental. Por eso hablamos del ciclo económico de producción, por eso decimos que cómo es el IVA, si es completo o no es completo, si permite cómputo de créditos fiscales y demás, etcétera, etcétera. Joaquín, ¿me están escuchando? Se escucha perfecto, ¿sí? Ah, bueno, porque recién tenía, digamos, la visión de una alumna simplemente. Y como anda todo tan mal, discúlpeme que a veces tenga que paralizar la clase porque me queda siempre esa preocupación. ¿Cómo estará Internet? Parece que bien, pero no siempre bien. Decía, casos especiales en IVA. El primer caso que vamos a desarrollar hoy en esta clase va a ser compra-venta de bienes usados a consumidores finales. Compra-venta de bienes usados a consumidores finales. Fíjense ustedes que, ¿se ve bien ahí para todos? Sí, sí, perfecto. Bien, muchas gracias. Fíjense que su tratamiento está cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que tiene su tratamiento en determinado artículo de la ley y probablemente también su correlación en el decreto reglamentario. Sin duda que también tiene su correlato en las normas de facturación. La norma madre de facturación es esta resolución 1415 y para los responsables inscriptos también existe una norma, una resolución general, que es la famosa resolución 100. Váyanse acostumbrando a esta mención. Entonces decimos, tenemos la ley en el artículo 18, vamos a ver el decreto reglamentario en su artículo 59 y haremos mención a las normas de facturación para tratar este tema. Compra-venta de bienes usados a consumidores finales. ¿Cuál es la actividad que realizan estos sujetos antes de ir a la ley? La actividad es ser habitualista en la compra-venta de bienes usados a consumidores finales. Yo quiero seguir estrictamente la ley porque dice el artículo 18, los responsables cuya actividad habitual sea la compra de bienes usados a consumidores finales para su posterior venta o la de sus partes. Significa o la venta de sus partes. Y le permite algo, podrán computar como crédito de impuestos, bla, 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 bla. Volvemos a la filmina. Ya vimos que existe un tratamiento especialísimo en el artículo 18. Se refiere a una actividad especial. Es a aquellos sujetos que de manera habitual
por eso destacamos habitualista, en la compra-venta de bienes usados a consumidores finales. Cuando habla de bienes usados, entendemos que se trata de venta de cosas muebles. Y este sujeto, cuando realiza venta de cosas muebles, simplemente por el objeto del IVA, y lo más sencillo del IVA, es que la venta de cosas muebles está grabada y por ende se genera el débito fiscal. Hasta ahí muy sencillito. Pero esa cosa vendida, ¿de dónde la adquirió el habitualista? Si decimos que es habitualista en la compra-venta de bienes usados a consumidores finales, esa cosa que él vende, en realidad la ha adquirido a distintos consumidores finales. Consumidores finales. Ubíquense ustedes, por ejemplo, una casa que vende antigüedades. ¿Ok? Por ejemplo, o vende muebles usados. Bien, vamos avanzando despacito. Decíamos, es habitualista en las dos cosas, en la compra-venta de bienes usados. O sea, habitualmente compra bienes usados para después venderlos. ¿A quién le compra los bienes usados? A consumidores finales. Si vende, se genera el débito fiscal. Pero como el proveedor de ese bien son siempre consumidores finales, entonces no habría ningún crédito fiscal a computar, porque ustedes se acuerdan que el artículo 12 nos dice claramente que el impuesto debe estar discriminado y facturado. Entonces, ¿qué hace la ley? Soluciona un problema porque necesita cumplir con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que cada una de las etapas tribute sobre el valor agregado que esa etapa ha incorporado. Entonces, si este sujeto no tendría algún crédito de impuesto, entonces terminaría pagando el débito, como impuesto terminaría ingresando un importe equivalente al débito fiscal. Y en realidad la ley lo que quiere es que tribute no sobre la venta, sino sobre el valor agregado. Léase simplemente, y para simplificar a los fines didácticos, sobre la utilidad bruta, aunque sea. ¿Está bien? Entonces, repito, porque este es el objetivo. Y si ustedes entienden esta primera filmina, entendieron todo el caso. La ley crea un sistema especial. ¿Para qué? Para que pueda el contribuyente habitualista computar un crédito fiscal o un crédito de impuesto, me gusta a mí decir, un crédito de impuesto, pero con ciertas limitaciones. No es tampoco un viva la pepa. La ley te permite y te pone condicionamientos. ¿Para qué casos va a ser aplicable este régimen de cómputo de un crédito de impuestos para estos sujetos tan particulares? Entre otros, como ejemplo, para los que compran y venden automóviles, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen compra-venta de bienes usados a consumidores finales. Las concesionarias de automóviles que compran el auto usado y venden el auto usado. El mismo usado que recibieron a lo mejor, como parte de pago de otros. Aquellos que venden bienes de lugar usados, como muebles, aquellos que venden joyas, y por qué no también hoy aquellos que venden ropa, entre muchos ejemplos que pudieran surgir. Tenemos que definir entonces quién es el habitualista. Y fíjense que cuando hablamos de habitualista, tengo que marcar algunas cosas muy especiales. Primero, son aquellos sujetos cuya actividad habitual sea la de comprar bienes usados a consumidores finales para de su posterior venta o la venta de sus partes. O sea, ¿puedo comprar televisores usados y después vender los repuestos usados? Sí. ¿Puedo comprar un auto usado y después venderlo por partes? Sí. La rueda, el volante, los asientos, los rulemanes, etcétera, etcétera. Sí. ¿Está claro? Bien. Y aquí le marcamos, no es necesario que su actividad sea
que esa sea su actividad exclusiva y ni siquiera que sea su actividad principal. O sea, puede dedicarse a la compra y venta de autos nuevos y también puede dedicarse a la compra-venta de automóviles usados. Ejemplo, las concesionarias. Quiero aclarar, y antes que me olvide, que este material que usa nuestra cátedra ha sido confeccionado en su infinita parte, por no decir toda, por la contadora Miriam Campati. Yo solamente he tocado algunas cosas por los cuales la propiedad le corresponde a Miriam y todos los errores que pudieran existir serán los míos. ¿Qué es entonces un bien usado en función de la normativa de AFIP? Digo normativa, pero es una normativa interna porque es un dictamen de la Dirección de Asuntos Técnicos. O sea, es la normativa obligatoria para sus propios empleados. Pero es nada más que un criterio técnico. Hay un dictamen 183 que dice que a criterio de esta asesoría, porque es Dirección de Asuntos Técnicos, cuando el dispositivo, quiere decir cuando la norma legal se refiere a bienes usados, estaría significando que la cosa objeto de la transacción fue incorporada por el consumidor final a su patrimonio y sometida por el mismo a uso, para recién luego proceder a su enajenación. Quiere decir, son personas, los consumidores finales a los que la ley se refiere son personas comunes y silvestres que han comprado bienes, han incorporado esos bienes a su patrimonio y después han decidido venderlos porque hay alguien que se los ha comprado o se los compra habiendo sido usados por esta misma persona. Y este concepto es importantísimo también de analizar, porque estamos hablando de que cuando se compró el bien fue para incorporarlo como consumidor final al patrimonio personal del contribuyente. Yo compré la tele para ver el grandioso River Plate y el momento de ocio para ver el grandioso Gimnasia y Tiro. No compré el televisor para vender el televisor. Por supuesto que cuando pasan los años, lo que estoy haciendo es cambiando de televisor. Porque cada vez las pantallas son más grandes y mis ojos ven cada vez menos. Y la tecnología nos ayuda a ver cada vez las cosas más lindas, más de cerca. Pero este es el concepto, incorporada por el consumidor final a su patrimonio y sometida a su propio uso. ¿Ok? O sea, según se interpreta, dice este dictamen, que es viejo del año 94, se tiene que tratar de bienes que han sido usados por el consumidor, que tienen que tener un desgaste por haber sido utilizados por él, y que la cosa que se está vendiendo sea la misma cosa que adquirió el sujeto, el nombrado, dice el dictamen. Definido el criterio allá en el año 94 por este dictamen, hay otro dictamen ya del año 2002 y dice, ojo, este régimen no es aplicable para las adquisiciones de escombros, para las adquisiciones de chatarra o de bienes similares, porque esos no son bienes que se han adquirido para el uso particular del consumidor final. Nadie adquiere los escombros. Yo sí puedo demoler una pieza que me sobra en el fondo porque quiero hacer una pileta de natación y después, como tengo un montón de escombros, alguien me los compra, si tuviera esa suerte. Pero cuidado, esos son bienes sin identificación, sin individualidad. Vale lo mismo para los casos de la chatarra y similar. El concepto de bien usado toma mucha relevancia y se terminan muchas de las discusiones a partir de esta causa, Lago-Marcino, que era una sociedad de hecho entre Marcela y Felisa. Marcela Lago-Marcino y Felisa Mesa. Aunque
en la popularidad la ha ganado Marcela Lagomarsino, porque todos nos referimos al fallo Lagomarsino, que dice, ojo, no corresponde aplicar el artículo 18 para las adquisiciones que se le hagan a los cartoneros. ¿Por qué? Y empezamos a analizar. Los cartoneros recogen el cartón que está tirado en la calle. No son los que han adquirido las cosas que llevaban la caja de cartón, las han utilizado y posteriormente las han vendido. O sea, no se aplica este régimen para aquellos sujetos que trabajan con cartoneros. ¿Está bien? Estamos hablando del sujeto que le compra a los cartoneros y posteriormente vende todo ese cartón a las fábricas de cajas, a las fábricas de, no sé, envases, en todo aquello que se utilice el cartón. No va. Y otra cosa que no va, ni iría nunca, es aquellos que se dedican a la compra-venta de animales domésticos a particulares. ¿Vieron las veterinarias? ¿Vieron que siempre hay 2 perritos divinos en la vidriera y que esos perritos no son de ellos porque son de los particulares o los han comprado a particulares para posteriormente revenderlo? La ley, cuando habla de bienes usados, de ninguna manera considera a los animales. Los animales no han sido usados, a lo sumo habrán sido malcriados o criados, diría yo. Eso también sale de unas consultas. Siempre es interesante analizar la casuística porque nos abre la cabeza, nos marca algunos conceptos. Sigamos definiendo conceptos. Consumidor final. Dice que el régimen es aplicable para las adquisiciones que hacen los habitualistas a consumidores finales. Entonces, ¿dónde está la definición de consumidor final? Bueno, por ejemplo, con relación a la exención de la leche en el artículo 29 del decreto reglamentario. Por ejemplo, la ley, en el artículo 31, ahora, delegó en el Poder Ejecutivo la definición de consumidor final. Y el decreto reglamentario dice claramente que consumidor final es quienes destinen bienes o servicios, y acá vienen las palabras mágicas, para uso o consumo privado. Privado. Ese es el concepto de consumidor final. Entonces nos va a quedar un tema para que analicemos despacito, un poquito más adelante, para darle suspenso, y es ¿qué pasa cuando la adquisición de bienes es a sujetos que no son consumidores finales, pero tampoco son responsables inscriptos? Porque si fuera responsable inscripto y el habitualista es responsable inscripto, tendría crédito fiscal discriminado y débito fiscal por su venta. Nuestro problema es cuando no tiene el crédito fiscal de lo que compra. Y un sujeto exento puede vender cosas. Por ejemplo, la asociación de ciegos puede vender, por ejemplo, ropa usada para juntar plata. ¿Entrará o no entrará en esta cuestión? ¿Sí? El club 20 de febrero puede vender sus bienes usados. Por ejemplo, renueva a lo mejor todas las sillas que tiene el club. Entonces el habitualista le estaría comprando sillas usadas no a un consumidor final, sino a un sujeto exento. Y también tenemos la problemática cuando la adquisición se realiza a monotributistas. Por supuesto, no hay crédito fiscal. Ahora voy a empezar a leer nuevamente el primer párrafo, habiéndoles realizado la presentación del tema. Tengo 2 grandes temas para desarrollar. Este tema y el de intermediarios. Me voy al artículo 18 y dice, repito, los responsables cuya actividad habitual sea la compra de bienes usados a consumidores finales para su posterior venta o la de sus partes, y acá viene lo que nos interesa, podrán computar como crédito de impuesto el importe que surja de aplicar
sobre el precio total de su adquisición el coeficiente que resulte de dividir la alícuota vigente a ese momento por la suma de 100 más dicha alícuota. O sea, ¿qué pueden computar? Un crédito de impuesto. Se lo autogenera. Computa un crédito de impuesto. ¿Por qué? Vuelvo una y mil veces. Porque tenemos un problema de que tenemos débito fiscal, no tenemos crédito fiscal, y el habitualista tiene que tributar sobre su valor agregado y no sobre su precio de venta. Entonces, la ley le da esta fórmula. Al precio total de la adquisición la tengo que multiplicar por la alícuota a la fecha de compra y dividirlo entre 100 más la alícuota a la fecha de compra. Y ahí viene un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Ejemplo. Precio de toma del bien. ¿Cuál es el precio de toma? Es el valor al que ha tomado el bien usado para después posteriormente venderlo el habitualista. Cuando vamos al concesionario, le decimos, ¿te podemos tomar tu bien en 100.000? Porque claro, tiene en mente que lo va a vender en 140.000. Por eso se llama valor de toma. Es lo que paga el habitualista cuando adquiere el bien que posteriormente venderá. Decimos, precio de toma 100.000, que es lo pagado por el bien. Alícuota a la que se encuentra grabado el bien, lo simplifiquemos, es al 21%, alícuota general. ¿Qué crédito fiscal se computará? Aclarando que a mí me gusta hablar de crédito de impuesto más que de crédito fiscal. 100, que es el precio que le paga, el precio de toma, por la alícuota del impuesto, 0,21, dividido 100 más la tasa del impuesto, que es 21. Entonces, acá, esta fórmula, precio total de adquisición por alícuota a la fecha de compra, bla, es esta fórmula. Precio de toma por alícuota dividido, en realidad, 1 más la alícuota. Si es que lo transformo en porcentuales. Hay un error en la redacción de la ley, una desprolijidad que hacemos de cuenta que no está. Pero esta es la interpretación que yo lo tengo que hacer. No es 121, sino 1.21. Y la alícuota, que era porcentual, tiene que ser 0,21. O sea que si yo habitualista le pago por un bien que tomo para vender de 100.000 pesos, me puedo autogenerar un crédito de impuesto de 17.355 pesos. ¿Está claro? Eso es lo que el vendedor puede computar como crédito de impuesto, 17.355. Y decimos en principio es así. ¿Por qué en principio es así? Porque en realidad yo tengo que analizar toda la película y no la foto del comienzo. La foto del comienzo es el valor de toma. Después tengo que ver en qué valor vende este bien que a su vez es adquirido a un consumidor final, pero es vendido posteriormente. Capaz que la operación le sale muy bien y el que compró en 100.000 lo puede vender en 190.000. Y capaz que le sale muy mal y compró un clavo y lo que le sale 100.000 no se lo puede sacar de encima y capaz que lo termina vendiendo en menos de su valor de toma. Entonces, tendría más crédito de impuesto que el débito fiscal que en definitiva se produzca. El legislador que es sabio dice, no, Marcelito, esto no lo vamos a permitir. Algún límite le vamos a poner para el crédito de impuesto. Pero en principio, el crédito de impuesto será el precio de toma, 100.000 en nuestro ejemplo, por la alícuota a la que está grabado, dividido 100 más la alícuota. ¿Está claro? Bien. El tope de 100.000 sería 17.355. Cada 100.000 pesos de precio de toma, 17.355 es el crédito de impuesto. Estoy hablando, por supuesto, sin centavos. Pero después hay que hacer un control posterior al momento de la venta
que quiero aclarar ahora, por las dudas me olvide, ese control debe ser bien por bien. Bien por bien. Por eso ustedes verán que si van a algún negocio serio de venta de cosas usadas, cada bien tiene una etiqueta, cada bien tiene una tarjetita colgando donde dice en qué fecha se compró, probablemente con qué comprobante fue adquirido, tema que vamos a ver más adelante, y a qué precio fue adquirido. Identifica también las cosas, ¿sí? Estamos hablando de bienes usados. Puede haber 1000 modelos de televisores usados, por darle un ejemplo. O puede tener muebles donde hay desde una lámpara hasta una videocasetera, hasta una impresora, etcétera, etcétera, etcétera. Bien por bien tiene que identificarse y hacerse después ese control posterior. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 18? El referido cómputo tendrá lugar, o sea, lo digo de otra manera, el que puedas computar 17.355 como crédito de impuesto a tu favor tendrá lugar siempre que, y ustedes siempre que escuchen un siempre que, saben que ahí hay un condicionamiento. Siempre que, ¿qué? Le preguntamos a la ley. Siempre que el consumidor suscriba un documento y para esos casos sustituirá el empleo de la factura y en el que deberá individualizarse correctamente la operación, de acuerdo con los requisitos y formalidades que establezca la Dirección General Impositiva. O sea, me voy de nuevo a la filmina saliendo de la ley y la volvemos a explicar. Para poder computar ese crédito fiscal, el consumidor final debe suscribir un documento. Un documento es un documento que sustituye a la factura porque no puede el consumidor final emitir la factura. ¿Está claro? Entonces debe suscribir un documento. Ese documento, ¿quién se lo presenta al consumidor final? Que es mi tía abuela que está vendiendo los muebles que le sobran en la casa. O es mi primo que recibió de herencia los bienes que tenía mi tía abuela en su casa antes de fallecer. El mismo responsable inscrito, yo le diría de otra manera, el habitualista, ¿está bien? Para llamarlo de una sola manera. El habitualista le dice, padre, vamos a llenar este comprobante, y llena el comprobante donde describe un sillón de tal medida, bla, 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 todo lo mejor que pueda describir. ¿Por qué decimos todo lo mejor que lo pueda describir? Y además debe estar firmado por el consumidor final vendedor. Parece una contradicción, ¿no? Pero no lo es. Es un consumidor final que está vendiendo un bien personal, un bien propio. Tiene que identificarse, tiene que identificarse. Y esto debe ser prolijo, porque ustedes sabrán que en la compra-venta de bienes usados siempre está sujeta a controles especiales por parte de las autoridades policiales. Muchos venden, muchos, no identifico porque no conozco, andan en el circuito marginal, compran bienes robados y venden bienes robados. Entonces tiene que identificarlo porque la policía a cada rato va a tener una denuncia y va a ir a verificar si aquella cosa robada que dice la denuncia policial no estará vendiéndola fulano, mengano, porque algunas se pueden identificar, otras más difícil, las cubiertas usadas, es más difícil, pero si te afanan un televisor, probablemente se pueda identificarlo, porque en algún lado debe tener un número, un código, algo, ¿entienden? Entonces, ojo que debe estar perfectamente identificado. Y además debe ser firmado por el consumidor final que está entregando eso que era de su patrimonio personal, se lo está entregando al habitualista, para que el habitualista posteriormente lo venda entero o en partes, o sus partes.
puede vender el televisor usado como lo adquirió o puede vender cada una de las partes que le interesa como pedacitos. Ahora, con el cese de la importación y con la falta de producción y con la pandemia, se puso de súper onda ir a buscar repuestos a lugares que venden cosas usadas. Y me voy al último párrafo para llegar a una conclusión. Ojo, acá es una excepción al principio general del artículo 12 de la ley del IVA, porque el vendedor se autogenera el crédito fiscal. Ya lo dije al principio y voy cayendo en las deducciones. Este es el comprobante del que hablamos. Modelo de comprobante para la compra de bienes usados a consumidor final. Describe quién emite el comprobante es el vendedor, pero acá pone todos los datos de la persona que está entregando la cosa. Y acá detalla, un televisor usado 20 pulgadas, de color tal y cual, de tal, lo mejor que lo puede identificar. Si tiene un código atrás, mejor, un número de producción. Yo siempre aconsejo, en los casos que me ha tocado, que tiene que detallar eso. Y acá, ¿quién firma? Abajo, el vendedor, prestando conformidad. ¿Quién es el vendedor prestando conformidad? Mi primo que heredó los bienes de la abuelita, o mi abuelita que no le alcanza la jubilación y decidió vender algunos bienes que los tiene ahí en su casa. ¿Está claro ese punto? Vamos al que sigue. Tercer paso. Perdón, ¿quién habla? Perdón, yo, profesor, una Yo no. consulta. ¿Cómo se llama yo? Santi ¿Cómo se César. llama yo? ¿Cómo? Santi César. Santi Bien. César. Sí, En César, el caso voy a de... pedir a usted y a todos sus compañeros que con mucho gusto hagan las consultas que quieran, será un placer. Lo que les voy a pedir es que me digan quién son para que podamos identificar. Con mucho gusto, Perfecto, César, me profesor. dice su pregunta, gracias. Bien. En el caso de que el sujeto no sea habitualista y le compre a un consumidor final, No, necesita ser habitualista. Ya lo vamos a analizar más adelante, ¿ok? bien, gracias. Déjenme que vaya de lo, como me enseñaron en pedagogía, ¿sí? De lo más sencillo a lo más complicado. De lo que se puede a lo que no, a lo que está prohibido. Con mucho gusto después lo vamos aclarando. Me voy al tercer párrafo de la ley, que dice, en ningún caso, ¿me siguen? En ningún caso, el crédito de impuesto a computar, conforme con lo establecido en el presente artículo, podrá exceder, o sea, le está poniendo un límite, un tope. El crédito de impuesto a computar no podrá exceder el importe que resulte de aplicar la aludida alícuota. ¿Cuál es la aludida alícuota? De la única vez que habló de alícuota fue en el momento de la compra. O sea, ¿a qué alícuota estaba grabado el bien en el momento de la compra? Yo acá estoy buscando cuál es el tope en función de la venta. Si la alícuota en el momento de la venta se ha modificado, yo para hacer las comparaciones, siempre que me tengo que ir a la misma alícuota de la compra, porque si quiero comparar, si tengo que comparar, tienen que ser comparaciones homogéneas. O sea que cuando dice la palabra aludida alícuota, ustedes macheten ahí al costadito, aludida alícuota quiere decir alícuota de compra. Entonces vuelvo, ¿cuál va a ser el límite? El límite va a ser aplicar la aludida alícuota sobre el 90% del precio neto. Mire, acá habla de precio, claro, porque está vendiendo. Y precio neto a la cual el revendedor habitualista, volvemos a la misma persona, solo que acá lo bautiza de otra manera, ¿está bien? Pero es el habitualista revendedor, ¿sí? Al precio neto en el que el revendedor efectúe la venta. Sigamos con el ejemplo entonces. Supongamos que el bien adquirido en 100.000 pesos, que era del caso anterior, y dijimos que hemos computado
17.355, se vende en 150.000. O sea, le salió bien esta operación. Tuvo buen ojo para comprar. Definió bien el precio de toma. Encontró el cliente dispuesto a pagar eso. Bien, entonces, me siguen en el ejemplo. Lo que adquirió en 100.000 lo vende en 150.000. Por la compra ya sabemos, computó 17.355. 355 por la compra. Ahora, al vender, lo que hay que analizar es si se computó crédito fiscal de más, porque la ley le puso un tope y el tope era el 90% del precio neto de la venta. Entonces, acá, mágicamente, con la prolijidad que caracteriza a Miriam Campastro y su sabiduría, viene el cálculo. Precio neto de venta, precio de la venta, 150.000. Límite, 90% de 150.000 por 0,21 y todo eso dividido entre 1,21. Quiere decir que yo voy a tener 23.429 pesos como crédito fiscal computable según la venta. ¿Ok? En conclusión, lo que yo he computado en su momento, hace 8 meses, hace 1 año y medio, hace 1 semana, no sé, lo he computado bien porque 17.000 es menor que el límite. O dicho de otra manera, el límite está bastante lejos de el valor que he computado, porque el límite, al ser un 50% el precio de venta, ¿sí?, me va a 23.000 y yo solamente he computado 17.355. Acá estamos todos contentos. El revendedor está contento y el contador del revendedor habitualista también está contento, porque no tiene que hacer nada. Repito, este control es bien por bien. Bien por bien. No importa que la operación se haga por varios bienes, yo tengo que hacer el control bien por bien. Esto es, viene un cliente del habitualista y le compra el televisor usado, un sillón usado, una puerta usada y 4 sillas usadas. Y pone todo en el mismo comprobante. No hay problema, pero los controles los tengo que hacer bien por bien. No puedo juntar y compensar. ¿Se acuerdan de las limitaciones de los automóviles en la ley de impuesto a las ganancias? El excedente de uno contra el faltante del otro no se puede hacer. Bueno, acá tampoco. Hay que comparar bien por bien. Precio de venta versus el 90% del precio de venta. O sea, precio de toma versus el 90% del precio de la venta. Hasta acá vamos bien. El contador está contento porque no tiene que trabajar de más. Pero siempre hay una mala noticia, sobre todo para los de Boca. Vamos a aprovechar para disfrutarlos un poquito. El precio de venta, en vez de ser 150.000, es ahí nomás apenita, es 110.000. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? El límite va a ser el 90% de 110.000 por la alícuota y dividido 1 más la alícuota. O sea que el límite es 17.181. ¿Cuánto computamos nosotros hace 8 meses? 17.355. Pegó en el palo, pero se pasó. ¿En cuánto se pasó? Y en la diferencia entre 355 y 181. Quiere decir que se computó más crédito fiscal que el permitido, ¿sí?, por el tercer párrafo del artículo 18. ¿Qué debe hacer entonces? Y lo debe reintegrar. Porque lo dice el cuarto párrafo que no hemos leído todavía. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el cuarto párrafo del artículo 18? Cuando por aplicación de las disposiciones del párrafo anterior. ¿Cuál era el párrafo anterior? Era el límite. Cuando por aplicación del límite, entonces, se determine un excedente del crédito fiscal oportunamente computado. ¿Cuándo fue oportunamente computado? En el momento de la compra fue oportunamente computado. Entonces,
Dicha diferencia integrará, miren qué perverso, el débito fiscal del mes al que corresponda la operación de venta. O sea, hay que sumarlo a la venta en vez de ajustar el crédito fiscal computado en forma negativa. O sea, ¿es más débito el ajuste? Sí, la respuesta es sí. Debe reintegrarse. ¿Y cómo debe reintegrarse? Como débito fiscal. ¿Débito fiscal de qué mes? Del mes en que corresponda la operación de venta. No tengo que andar haciendo cosas raras. No tengo que ajustar la declaración jurada del mes de compra hace 8 meses. Lo que yo computé estimativamente en función del valor de toma queda en esa declaración jurada. En el momento de la venta es donde se conoce, digamos, el final de la película. Y el final de la película me da esa diferencia. El final de la película me da esa diferencia y esa diferencia yo la tengo que hacer incidir en la declaración jurada. Pero recuerden siempre que en vez de ajustar el crédito fiscal que computé de más, restando al crédito fiscal del periodo, la ley tiene este mecanismo. No. Póngalo en el otro lado. Entonces, crédito fiscal computado de más, y me autocorrijo, crédito de impuesto tomado de más, ¿qué hago? Lo tengo que reintegrar como débito fiscal del mes en el que corresponda la operación de compra, de venta, perdón. Profesor, Un segundito, por favor. Este material ya me pongo a disposición para las dudas y simplemente quiero dejar de compartir este material. Escucho las preguntas para después pasar a otro tema. sí, profesor, le quería hacer una consulta. ¿Qué pasa? Primero Nombre y que nada, colegio. Nombre y colegio. Matioli, Julieta. Matioli Julieta. Le quería hacer Dígame, una señorita. Julieta, por favor. Antes hay otra consulta en el chat. Ana, ¿me escuchan o no? Sí la vi. Bien. El habitualista tendría que solicitar alguna otra documentación. ¿Perdón? No sé si Estoy ya quedó leyendo el chat. contestada o no. No sé, la reiteremos. El habitualista le tendría que solicitar alguna otra documentación aparte de la suscripción del documento equivalente. Sí, por supuesto. Le tiene que solicitar su documento porque tiene que hacer constar en el comprobante de compra de bienes usados a consumidores finales el número de documento. Y lo que yo siempre digo es sacarle una fotocopia y guardarla junto con el comprobante de compra. Porque esa es la prueba de que esta es la persona a la cual vos le adquiriste ese bien. Ahora sí, Julieta, tenía usted una pregunta, muchas gracias. Sí, la consulta era de qué pasa si yo, a mi consumidor final, no me discrimina el precio de cada uno de los bienes. No sé, supongamos que es una mueblería y me dice, Empecemos bueno, de nuevo. Empecemos de nuevo. Su consumidor final. No entiendo la consulta esa. ¿Usted quién es? ¿Usted a qué se dedica, Julieta? ¿Es habitualista? claro, yo soy el habitualista y compro. Bueno, y entonces, cuando usted compra, sabe lo que compra. Y usted es la que llena el comprobante ese y se lo hace firmar a la abuelita que le vende. Sí, pero, o sea, el precio de cada bien, supongamos que compro varios bienes y no está discriminado cada uno de los bienes. No, es que la señora que le va a firmar el comprobante, el consumidor final que está vendiendo sus bienes particulares, antes de firmar, tiene que leer qué es lo que se detalló y qué es el valor que le asignó a cada una de las cosas. Supongamos que hagamos hecho un negocio conjunto. Mira, por la mesa y las 4 sillas te doy 5.000 pesos. No le va a dar importancia qué valor tiene la mesa o qué valor tiene la silla en la medida que no supere los 5.000 pesos. Pero no me vas a hacer firmar por 5.000. Un segundito que estoy hablando. Es precisamente ahí, no sé si el resto de los chicos, pero siento mucha interferencia, no se lo escucha bien.
Gracias, querido. Yo también hago lo posible acá y hoy es un día de locos. Creo que los de Boca nos están boicoteando. Nos ha pasado todo el día. Repito, para los pocos que puedan escuchar. Hola. Hola. Yo sí lo escucho. Bueno, si le han comprado por 5.000 pesos la mesa y las 4 sillas, difícilmente alguien que venda va a querer firmar por 45.000, por darle un ejemplo. ¿Ok? ¿Debería presentar la factura de compra el consumidor final? Y la respuesta es hoy no, ahora no, hace mucho que ya no. Pero este método, este régimen, cuando se incorporó al comienzo, el requisito que tenía antes del año, si no me equivoco, 94, ¿sí? O 92 o 94, era que el consumidor aporte la factura original. ¿Quién de ustedes tiene una factura original de cuando compró la mesa, la silla, la heladera de su casa? O de la computadora o de la biblioteca. Nadie conservaba, entonces el sistema no funcionaba. Y como con las épocas de crisis empiezan a funcionar métodos alternativos y la gente cuida su bolsillo, empezó a darse cuenta que podía comprar cosas usadas a muy buen precio. O empezó a darse cuenta que podía conseguir unos pesitos sacándose las cosas que ya no usa o le molestan. ¿Entienden? Ahora se va a poner de moda, se van a vender camisetas usadas de Boca, porque van a ir todos los hinchas de Boca a renunciar y van a ir a los habitualistas a entregar bienes usados a consumidores finales. Son usados, no transpirados, ¿no? Son usados. Bien, otra pregunta. ¿Debería presentar la factura? Yo creo que sí, y la respuesta es no. Sergio Valderrama, está equivocado, ¿ok? Porque no va a poder saber nunca si el consumidor final compró o lo robó. Eso es cierto. El habitualista actúa de buena fe, pero si todos los días, si 3 veces a la semana, viene alguien y me vende cosas y vuelve a venderme cosas y vuelve a venderme cosas, yo creo que el habitualista tiene que empezar a sospechar que este sujeto es un reducidor. Un reducidor es el que vende al menudeo las cosas obtenidas en la ilegalidad. El bien usado, tengo una pregunta acá de Cintia. ¿El bien usado tiene que haber sido usado por el consumidor final o el habitualista el que hace que el bien sea usado? No, el bien tiene que haber sido usado, o sea, incorporado en el patrimonio personal del consumidor final. Yo me corrijo y digo, incorporado al patrimonio personal. A mí más de una vez me han regalado cosas y la verdad yo no las he usado nunca, pero siempre han quedado en mi patrimonio personal. ¿Está bien? Por ejemplo, que me hayan regalado, no sé, una impresora y yo ya la tenía. Se supone que es un bien usado por mí, aunque a lo mejor yo nunca hice más allá que abrir la caja, mirarla, probarla la primera vez. La verdad no se usó prácticamente nunca. Son esos casos que están al límite. Tomo un vasito de agua, si no tienen más dudas, necesito pasar a otro tema muy importante. ¿Cómo vamos, Yo quiero hacer una pequeña aclaración, solamente se mostró un comprobante y se alude a la vieja RG, si no me equivoco es 3744 del 93. Exactamente. El estado de esa resolución general está derogada. ¿Por qué? Porque se incorporó a la resolución madre que mencionó el contador recién, que es la RG 1415. O sea que ahora las formalidades que tiene que cumplir el comprobante están previstas en RG 1415, pero originalmente emanaban de esa RG 3744 del 93. Esa era la aclaración. Muchas gracias, tenés razón, sigo aprendiendo de vos.
Bien. Voy a... Profesor, disculpe, Sí. a mí me quedó una inquietud con No me el diga. artículo. Sí, con el artículo 71 del decreto reglamentario, ¿sí? Que a los fines del artículo 39 de la ley será considerado consumidores finales quienes destinen bienes o servicios para su uso o consumo privado, ¿sí? Sí. Mi consulta es, en la filmina, en el punto anterior, decía, por ejemplo, hablaba de la leche, ¿sí? Por ejemplo, si un responsable inscripto compra leche para distribuírsela a su personal, él estaría en esa condición de, de consumidor final. No es consumidor final si él se la entrega a Por, su persona. Es un insumo de su actividad comercial, la leche. Quiere que sus empleados desayunen bien y puedan trabajar en condiciones. Entonces, todos los días la empresa invita al desayuno. Es un sí, insumo de sus empleados. claro, ¿Eh? pero por eso le digo, la duda que me surge es con la definición que da el decreto reglamentario, porque te habla de consumo privado. O sea, está Consumo dentro de la... privado, Claro, ahí perdón, ese término. bueno, ya lo vamos a pulir un poquito más en impuestos 2 Bueno, cuando lleguemos a otros impuestos, entre ellos el impuesto a las actividades económicas. Pero el concepto de consumo, usted no debe confundir insumo con consumo. Las personas humanas tienen consumos. Los entes empresarios o aquellos que producen servicios tienen insumos. La leche que yo compro y me la tomo acá en mi casa es un consumo mío. La leche que yo llevo a mi estudio para que mis empleados y yo, y habitualmente algún cliente que se tome un cortadito, ¿sí? Eso es un insumo, es un costo más de mi prestación profesional. ¿Me entiende? bien, 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 Entonces, ahí está la usted diferencia. sabe que en un solo cuerpo coexisten dos sujetos, el de la empresa unipersonal en ganancias y la persona humana, ¿se acuerda? Lo Sí, mismo pasa en el IVA, lo mismo pasa en el IVA. El sujeto responsable inscripto es un sujeto que cohabita el mismo cuerpo que la persona humana, pero depende con qué actividades será el tratamiento que impositivamente le corresponde. Me voy. ¿Qué gracias, pasa si a profe. la fecha de venta que hace el habitualista se cambia la alícuota? No pasa nada. El débito fiscal para el habitualista será la alícuota en el momento de la venta, pero no puede modificar la compra. No puede modificar el crédito fiscal que ha computado. Vamos, por favor, quiero compartir, porque después, si yo no llego, vamos a tener inconvenientes. No, este no es. Hola. Hola. Sí. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Están viendo alguna pantalla ya o nada? No, a usted, Nada. profe. Bien. Ahora Lo mismo. tampoco. Tampoco. Qué mal que te veo. Y ahora, Ahí está queriendo empezar. Ahí está. Ahora sí. está queriendo. ¿Listo? Listo. Bien. Voy a hacer la presentación con diapositivas de un nuevo tema, haciendo referencia que también este material simplemente yo he corregido algunas cositas o simplemente lo he tratado de poner un poquito más prolijo, pero su desarrollo corresponde a la contadora Miriam Campastre, una trabajadora incansable, una excelente compañera.
vamos a hablar de operaciones por cuenta y orden de terceros. Y vamos a hablar de los comisionistas o consignatarios, tratados en la ley en el artículo 20 y en el decreto reglamentario en el artículo 60. Lo primero que les quiero comentar es que estas operaciones de los comisionistas o consignatarios también forma parte de ese paquete que hablamos de regímenes especiales o casos especiales en IVA. Pero vamos a hacer un repaso previo. A ver, volvamos a la bolilla 1, así tenemos un repaso para el parcial. El IVA es un impuesto plurifásico no acumulativo. El hecho imponible está en el primero A, venta de cosa mueble. En el artículo 5 hablamos de la configuración del hecho imponible. El artículo 10 nos habla de precio neto o base imponible, que es el precio neto de la venta. El artículo 11 nos habla del débito fiscal y el artículo 12 nos habla de crédito fiscal. Y ustedes me dirán, ¿y esto para qué? ¿Para qué me hacen repasar lo que yo ya sé? Bueno, le hacemos repasar lo que ustedes saben, porque ahora tenemos una situación muy especial para analizar. ¿Qué pasa si A, un sujeto A, responsable inscrito en IVA, le dice a B, que también es responsable inscrito en IVA, que le efectúe ventas o que le efectúe compras? Y que esas compras o esas ventas sean a nombre de B, o sea, sean a nombre propio de la persona que le está encargando la tarea. Pero ojo, en definitiva, todas las cosas, todos los bienes que adquieren son para A. A se llama el comitente, el que encarga la tarea. Y B es el consignatario o comisionista, porque si va a hacer una tarea, esa tarea no es gratuita. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué alguien querrá que otro alguien, salga a vender sus bienes y que los venda a nombre de ese tercero y no a nombre del verdadero dueño? Miren la pregunta. ¿Por qué alguien quiere vender cosas que son propias, pero quiere que cuando se venda, en realidad la venta salga a nombre de otro sujeto? Y esto puede ser porque el sujeto A, que es el comitente, no quiere que se sepa que es el comprador cuando el encargo es comprar. O no quiere que se sepa que es el vendedor cuando el encargo sea vender. En este segundo caso, decimos, es medio difícil que no se sepa, porque hoy con las normas de facturación, pero puede pasar, puede pasar. Empecemos entonces a analizar operaciones de venta. ¿Qué pasa cuando A le encarga a B que venda mercaderías? Y esas mercaderías son de A, pero quiere que las venda a nombre propio, o sea, que la venda a nombre de B. Esa figura se conoce como venta de cosas muebles a nombre propio, porque la factura, pero por cuenta de terceros. O también se llama operaciones en consignación. Supongamos, yo tengo una fábrica de escobas, fabrico escobas, y le doy a alguien que salga a vender escobas por todo el Valle Calchaquí. Entonces llega desde Salta hasta Cafayate y va vendiendo escobas en todos los lugares donde encuentra. Alguien que se las compra. Pero cuando alguien se las compra y emita una factura de venta, la va a emitir a nombre del consignatario, del comisionista, del lo que llamamos genéricamente intermediario. Porque en realidad él va a estar facturando bienes vendidos de los cuales en realidad no son de su propiedad, son propiedad del comitente. ¿Ok? Miren lo curioso. Hay dos partes. Una parte que es el que encarga, se llama comitente, y también se llama consignante. Es el sujeto activo de la relación jurídica. Comitente o consignante. Ese es el que realiza, el que encarga la operación, es el comitente.
Y el que realiza la operación a cambio de una comisión será el intermediario, será el consignatario, el que recibe genéricamente el mandato, el pedido, el encargo, diría yo. En definitiva, B va a salir a vender mercadería que es de A, escobas, por todo el Valle Calchaquí, como si las escobas fueran propias. Y en realidad él va a facturar un montón de ventas de escobas, pero la propiedad de la escoba no es del intermediario, es del propietario fabricante. Tal es así que todos los artículos que B no pueda vender, cuando vuelva a Salta, se lo va a devolver a su comitente. Y le va a decir, ¿sabe qué? De las 200 escobas que vos me diste para vender, yo vendí 40 y acá te devuelvo las 160. Así que pagame mi comisión por las 40 y acá te devuelvo, repito, las 160 restantes, que son las que vos me diste. Y entonces, ¿dónde estamos parados a esta altura del partido? Bueno, apliquemos las reglas generales del IVA. ¿Cuáles son las generales del IVA? Si B vende productos, genera un débito fiscal. Y si tiene débito fiscal, ¿tiene crédito? Y la respuesta lo marcamos con rojo ahí. ¿Y qué crédito fiscal tiene? Y no tiene ninguno. Es obvio que no tiene ninguno, porque él no compró las mercaderías que vendió. Él las recibió en consignación. A él se las subieron arriba de la camioneta y eran ajenas. ¿Qué crédito fiscal tiene si no tiene una factura de compra por esos bienes que ha vendido? Porque no son propios, subrayo eso, no son propios, sino que siempre son de A, siempre son del comitente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo mismo, por eso hablamos de casos especiales y por eso damos las clases junto a los dos temas. Va a tener débito fiscal, pero no va a poder computarse crédito fiscal. ¿Quién? El intermediario. El intermediario en la venta sale a vender, genera débito fiscal. Tiene una ametralladora de débito fiscal. Y crédito fiscal no tiene. Y si no tiene crédito fiscal, el impuesto deja de ser plurifásico, no acumulativo, porque lo van a hacer pagar el IVA sobre el precio de venta en vez de pagar el IVA sobre su verdadero valor agregado. Y su verdadero valor agregado es ni más ni menos que su comisión. Por eso se justifica en la ley del IVA que exista un régimen especial. Así como había el 18 para los habitualistas, hay un régimen especial para los intermediarios, el artículo 20. Y acá yo siempre recomiendo ir al derecho de fondo. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial de la consignación? Hay consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. O sea, es un encargo común. No es representante, es un mandato. El 1541 da a entender que esto se aplica también para las operaciones de compra, no es solamente para las operaciones de venta. Y le pone un límite. El consignatario, o sea, el que recibe el encargo, no puede ni comprar para sí, ni vender para sí. Es para que venda a terceros o para que compre a terceros y no él. Las cosas que han sido comprendidas en la consignación. Así como el fabricante de escoba le puede encargar al intermediario que salga a vender por todo el Valle Calchaquí escobas, también el intermediario en la compra, por ejemplo, le puede encargar que compre todas las vacas que cumplan determinadas condiciones en la pampa húmeda y que las compre a nombre propio y después se las pase al comitente. Y no quiere que nadie sepa que él está comprando vacas en la pampa húmeda, por razones de competencia, por razones de contrato, por razones de zona, limitaciones, no sé, estrictamente cualquier tipo de razón. ¿Se puede comprar a nombre de un tercero? Por supuesto que se puede comprar. El problema que hay que distinguir aquí en el derecho de fondo, y ese es el hueco que tienen los contadores de hoy, no saben derecho, y me hago cargo de lo que digo.
La consignación es el traspaso de la posesión de la mercadería, de su dueño. ¿El dueño quién es? Es el comitente, es el consignador, ¿sí? Le traspasa la posesión ¿a quién? Al comisionista. ¿El comisionista quién es? Es un agente de comercio, es un agente del vendedor para que venda. Y acá viene lo importante. La consignación es una entrega en depósito, pero no hay transferencia de dominio. ¿Se acuerdan del concepto de venta? Yo lo voy a buscar. No vaya a ser que el domingo que jugaba River y Boca nos hayan modificado. ¿Cuál era el concepto de venta? El concepto de venta dice el artículo 2. A los fines de esta ley se considerará venta toda transferencia a título oneroso que importe que, vayan a buscar que importe qué, que importe la transmisión del dominio. Transmitir la posesión no es transmitir el dominio. Entonces, cuando se entrega la mercadería al comitente para que salga a vender las escobas, se le está dando la posesión de las escobas y se lo hace responsable. Te las doy en consignaciones, vos me las tenés que devolver si es que no las vendés, o me tenés que rendir cuenta de lo que vendás. Pero no hay transferencia de dominio. Esto es importantísimo, porque a los fines del IVA, para el comitente, no van a hacer el hecho imponible venta cuando le entrega las mercaderías a su intermediario para que las venda, porque él sigue siendo propietario de las mercaderías. Lo que ha traspasado es la posesión, pero no el dominio de los bienes. Bienes que les pongo de ejemplo, escobas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tiempo? Bien. Hay una ficción que crea la ley. ¿Cuál es la ficción? La ficción que crea la ley es que el comisionista efectúa la venta de los bienes como si fueran propios. Pero cuidado, le pongo ahí la flechita. Pero son de terceros. Son de terceros. Sí, pero la ley dice serán tenidos como propietarios, como vendedores. Perdón, serán tenidos como vendedores. Ya voy a ir a la lectura de la ley. Y repasemos lo general de la ley. El hecho imponible, venta de cosa mueble. Pero también el segundo inciso C me completa el concepto genérico de venta diciendo que también va a ser venta a los fines de la ley del IVA. No está cambiando la Biblia, está definiendo solamente a los fines de la ley del IVA que las operaciones de los comisionistas o de los consignatarios o de todo aquel que venda o compre a nombre propio, pero por cuenta de terceros, también es venta. O sea que la venta va a ser, el hecho imponible van a ser cuando el comisionista entregue la mercadería que no es de él al sujeto que le compra a él, creyendo que el que le está entregando la mercadería es el dueño de la cosa, pero no sabe allá en Cafayate que el dueño de la cosa es un sujeto que está en Salta y que es el fabricante de las escobas. Entonces aparece acá con rojo a todo color, rojo y blanco nada menos, con los colores de River, el artículo 20 del IVA, que dice que crea un régimen especial. ¿Para quiénes? Para los comisionistas o consignatarios. ¿Que hagan qué? Que compren o que vendan, no importa, las dos operaciones, que compren o que vendan cosas muebles. Pero esas cosas muebles las tienen que comprar o vender a nombre propio, pero en realidad las operaciones las hacen por cuenta de un tercero que se llama comitente. Y acá todo esto tiene un objetivo, en verde porque es la esperanza de cumplir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Permitirle al intermediario computar un crédito fiscal. Estamos hablando en este caso de los intermediarios que actúen en la venta. Es mucho más fácil de entender primero y después explicaremos los intermediarios en la compra. Este es el texto de la ley del IVA, de los cuales yo les quiero marcar. Tiene 1, 2,
3, 4 párrafos. Vamos a leer el primero. Quienes vendan a nombre propio bienes de terceros. La ley es sabia y empieza por lo más fácil. Quienes vendan en nombre propio bienes de terceros. Llámalo como quieras, comisionista, intermediario, agente, llámalo como quieras. Hoy le ponen nombres en inglés, no importa. Bien. ¿Qué tiene que hacer el sujeto? Vender. ¿Vender cómo? A nombre propio. ¿Qué cosa vende? Bienes de terceros. Tiene que considerar valor de venta para tales operaciones el que ellos han facturado a sus compradores. Claro, ellos le han facturado a los compradores, pero en realidad la venta no es venta, porque el dueño de la cosa sigue siendo dueño de la cosa, porque solamente puede transmitir el dominio de la cosa el verdadero propietario. Entonces la ley crea esta ficción. Se considera, quienes vendan a nombre propio bienes de terceros, considerarán como valor de venta el facturado a los compradores. Y acá, siendo de aplicación a tal efecto las disposiciones del artículo 10, quiere decir, aplica todo lo que conoces de precio neto. El precio neto, la discriminación, qué pasa si no hay factura o documento equivalente, si está acorde con el valor de plaza, la proporcionalidad entre el IVA y el impuesto, entre el IVA y el precio neto, etcétera, etcétera, en el caso de los descuentos, bla, bla, bla. Todo lo que sabés de precio 10. Hasta ahí vamos fantástico. Vende lo que no es suya, pero como tiene una ametralladora que es propia, que dispara facturas de ventas, todo aquello que es venta de cosas que no es propia, pero que el adquirente ni siquiera sabe que no es propia, ¿sí? Será considerada como venta. Y si es venta, nace el débito fiscal. ¿En qué momento nace el débito fiscal? Cuando entrega la cosa vendida. Cuando entrega la cosa vendida. Y entonces, hasta ahí vamos mal, porque lo único que tenemos es débito fiscal. Entonces la ley empieza a dar buenas noticias. No te vamos a hacer pagar sobre el precio neto. El objetivo siempre va a ser que pagues sobre tu valor agregado. Te tenemos que dar un crédito de impuesto. Y esa es la terminología. El crédito de impuesto que como adquirente le corresponda, como adquirente, dice la ley, si este no la compró nunca, bueno, hay una ficción. Así como se lo entiende vendedor de cosa ajena, se lo entiende adquirente previo de la cosa ajena también. El crédito de impuesto se computará aplicando la pertinente alícuota sobre el valor neto liquidado al comitente. ¿Qué será la pertinente alícuota? Es la alícuota a la que está grabada la cosa que está vendida. Si vende artículo escoba, estará el 21. Si vende granos a granel, será el 10,5%. Depende de dónde, a qué alícuota esté grabada. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Computar la pertinente alícuota sobre el valor neto liquidado al comitente. Después vamos a ver dónde está ese dato, valor neto liquidado al comitente. Y dice la ley que el comitente será considerado vendedor por dicho importe. Y ahí yo he tachado, no sé si se nota que está tachado esta última parte, salvo que este último, que el vendedor, fuese un responsable no inscripto, en cuyo caso no habrá lugar a dicho crédito. La ley ha sido modificada ya hace un montón de años, no existe más el responsable no inscripto en la ley del IVA, creo que desde el año 94, si yo no me equivoco, y sin embargo, la ley tiene modificación y nadie corrige esto como lo corrigí yo tan fácil, tachando esto que está tachado, porque esto no tiene nada que ver, no existe la figura del responsable no inscripto. Inventaron los engendros, como el monotributo, pero cuidado, esa parte ni siquiera la lea, táchenla. ¿Listo? Esto es lo que dice la ley. Para el cómputo de los referidos valores, dice el segundo párrafo, no se considerará el impuesto de esta ley. O sea, tenés que trabajar a precio neto. Y así como dice, serán tenidos como adquirente, el tercer párrafo dice, serán tenidos por vendedores, y eso se refiere a la intermediación en la compra. Entonces, mostrado para ustedes todo el artículo 20, vamos a analizar solamente los dos párrafos aplicables
a la intermediación en la venta. Entonces tenemos que volver a leer el primero y el segundo párrafo. Quienes vendan en nombre propio bienes de terceros considerarán valor de venta el facturado a los compradores. Claro, el que sale de toda su factura. Hasta ahí, facilcito. Siendo de aplicación las disposiciones del artículo 10. Quiere decir, si discriminaste mal el IVA, si tenés que discriminarlo si es de venta inscrito a otro inscrito, todos los conceptos que salen del precio neto. ¿Y hay un crédito de impuesto? Sí, porque en el primer párrafo nace el débito y el segundo párrafo le hace nacer el crédito de impuesto. Ese crédito se aplica, va a surgir de un cómputo y ese cómputo es aplicar la alícuota sobre el valor neto liquidado al comitente. Y el comitente no le vende al intermediario. En realidad el comitente en la realidad le vende a aquel sujeto que el intermediario encontró para venderle. Allá en el Valle Calchaquí, allá en Cafayate, y le vendió las escobas. ¿Ok? Y la última parte que está tachado. Y aquí viene la moraleja. Quiere decir que el intermediario se genera, yo diría, se autogenera un crédito fiscal a descontar, como si hubiese adquirido la mercadería que está vendiendo. Y eso lo hace a través de un instrumento, y ese instrumento se conoce como nota de venta y líquido producto, si es intermediario en la venta, o liquidación de venta y líquido producto, si es intermediación en la compra. Acá tienen los esquemas. Miriam cita a la contadora Mariel Orieta, que tiene este artículo ya viejo de RPAR, pero este gráfico ha sido muy bueno. Es incluso utilizado también en la obra de Marcheschi. Tienen que analizar estos cuadros. Cuando el comisionista vende a un tercero, genera débito fiscal. Pero el comisionista será tenido por comprador del comitente consignador y de ahí saca el respectivo crédito fiscal. Acá tienen un esquema mucho más actualizado de octubre del 2020, ¿sí? En donde definimos cómo debe ser, digamos, la liquidación. Que no nos aporta demasiado, sino que mi objetivo es este. Analicemos la nota de venta y líquido producto, o la liquidación de venta y líquido producto. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo se cumple? Bueno, vamos a ver. La nota de venta y líquido producto, con eso se rinde cuenta al comitente. ¿Quién era el comitente? El que encargó la gestión. Se le rinde cuenta al comitente de la gestión realizada y se le efectúa el cobro de la comisión por la intermediación. Le dice, che, de las 200 escobas yo vendí 40, te devuelvo 160. Me debe la comisión sobre sobre las 40 vendidas. Pero como habíamos quedado en que vos me tenés que dar una comisión, yo no te voy a entregar toda la plata que recaudé. Yo te voy a entregar toda la plata que recaudé, menos lo que me corresponde a mí, y menos el IVA de la comisión que me corresponde a mí. Porque no te olvides que yo también soy responsable inscripto y tengo que tributar el IVA. Entonces, analicemos despacito este tema, ya lo van a ver mucho más sencillo con un ejemplo. Vuelvo al tema. ¿Para qué sirve? Para rendir cuentas. ¿Y para qué más sirve? Para cobrar la comisión. ¿Es obligatoria hacerla? Por supuesto que sí, es obligatoria hacerla. Porque de ese documento que está haciendo el intermediario, rindiéndole cuenta a su comitente, de ahí surgirá la posibilidad de que pueda computar un crédito de impuestos que neutralice el débito fiscal que surgió cada vez que apretó la ametralladora vendiendo, facturando y facturando. Razón por la cual tiene que hacer así. Sacar el total de las ventas realizadas, pero netas de IVA. A esas ventas realizadas netas del IVA, le tiene que sumar todos aquellos gastos
que ha realizado a nombre propio del intermediario, por ejemplo, no sé, reparó la camioneta en medio del Valle Calchaquí con un taller mecánico, pero que es reconocido por el tercero, que es su comitente. Y a eso le tiene que restar la comisión por la intermediación, que es lo que se le cobra al comitente, el 10% que acordamos, para que hablemos de números redondos. ¿Qué hace con la diferencia? La diferencia sería el neto a depositar o el neto a entregar. Hoy, con las operaciones todas bancarizadas, tendríamos que decir el neto a entregar. Valor neto liquidado al comitente. Repito, ¿cuál es el objetivo? De nuevo, con los colores de los millonarios. Objetivo, que el comisionista o consignatario se pueda computar el crédito fiscal y que eso termine tributando sobre la diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal. O sea que tribute sobre su valor agregado. ¿Y cuál es el valor agregado del intermediario? La retribución, la comisión. Llámenla como quiera, no importa el nombre. Esa comisión puede ser fija, puede ser variable, puede ser establecida según límites por el propio comitente que le dice, mira, yo te doy 200 escobas y vos vendela a 100 pesos para arriba. Todo lo que vos vendas por arriba de los 100 pesos es tuyo. Entonces el sujeto dirá, vendo alguno a 105, a otro a 140, a otro, si me compra mucho, lo vendo a 101, pero gano con el volumen, etcétera, etcétera. No importa cómo sea el contrato, el acuerdo, las instrucciones. En última instancia, el cargo o la encomienda. O, para ser más técnico, no importa cómo es la consignación o la retribución de la consignación. Acá tienen un ejemplo. El comisionista hace un comprobante que es a cuenta de la venta y líquido producto. Lo están marcando. Esa A para mí está de más. Yo diría es la cuenta de venta y líquido producto. Aunque otros me corrigen y dicen, no, esto es a cuenta de venta y líquido producto. Porque a lo mejor él está obligado a rendirle cuenta semanalmente y a lo mejor le dio mercadería que se va a vender en 8 meses. Entonces, todos los días, supongamos todos los días 10, los días 20 y los días 30, el sujeto tiene que rendir cuenta. Bueno, listo. Entonces es correcto que diga a cuenta de venta y líquido producto. Está bien, no hay problema. Acá van todos los datos, corresponde al consignante, o sea, el dueño de la mercadería, y ahí le dice, che, yo he vendido por vuestra cuenta y orden. Yo he vendido por vuestra cuenta y orden 100 pesos del artículo 1 y del artículo 2, 125. Yo vendí 225 pesos o 225.000 pesos. Yo no te doy los 225 pesos, que quede claro. Yo a los 225 le tengo que restar mi comisión. ¿Te acordás que hemos pactado en un 10%? O sea que de los 225 te voy a dar la diferencia. 225 menos 22,50, te voy a dar 202,50. Pero te voy a aplicar el IVA. ¿Y a qué aplica la alícuota del 21%? 42,53. En síntesis, el total de esta liquidación es 245,03. Es un modelo nada más. Lo hagamos con otros números. A mí me parece van a quedar mucho más satisfechos ustedes. Vamos a hacer este número, que a mí me gustan números más redondos. Ejemplo, venta de un bien, siempre estoy en intermediación en la venta. Y voy bien con el tiempo. Algo muy raro en mí. Intermediación en la venta. Venta de un bien en 1.000 pesos más 21% del IVA, total 1.210 pesos. Como se pactó una comisión del 10%, la nota de venta y líquido producto tiene que confeccionarse de esta manera. Ventas realizadas, 1.000 pesos. Mira, si querés, acá te doy la fotocopia o el triplicado o el duplicado de cada una de las ventas que yo realicé. Están a nombre mío para que vos cotejes, vos comitente,
coteje que no te meto el perro, efectivamente los valores por los que yo ya vendí. Bien, ahora no te doy los 1000, acordate que hemos pactado el 10%, entonces 1000 menos mi comisión. Yo le puse el 1000, que quede claro, es para ser didáctico. Te doy los 1000, pero me quedo con mi comisión del 10%. O sea que si te tengo que entregar plata hasta ahí, si el IVA no existiera, te tengo que entregar neto de mi comisión 900 pesos. Pero como existe el IVA, sobre la diferencia te tengo que aplicar el 21%. 21% de 900 es 189. O sea que el total a rendirle al comitente es 1089. Le entrega 1089, pero ahora en su bolsillo tiene 1210, porque él vendió por 1000 más el 21% de 1000, que es 210. Entonces hacemos el análisis financiero. ¿Cuánto cobró el intermediario, ese que vendió mercadería ajena, a nombre propio, pero vendió mercadería que era de otro? Él cobró 1000 más 210, cobró 1210. ¿Cuánto le rinde al comitente? 1089. Ah, entonces se queda en el bolsillo con la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 121. ¿Y qué son los 121? Ni más ni menos que los 100, que es su retribución, más el IVA, que corresponde al impuesto aplicable sobre su valor agregado, que en estos casos son 100 pesos. ¿Ok? Joaquín, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Hola. Sí, ¿Eh? escucho. ¿Siguen vivos del otro lado? ¿Todo bien? Por ahí me acelero y me olvido. Hoy siempre tengo la duda si se escucha o no. Se escucha perfecto. Bien. Qué bueno que se haya arreglado Internet. Estuvo mal todo el día. Bueno, ¿cuál va a ser la liquidación del intermediario? A ustedes, mis alumnos, les toca ser el contador del intermediario. Tienen un débito fiscal. ¿De dónde sale el débito fiscal de 210? De todas las facturas que emitieron, del IVA venta común y silvestre de él, porque emitió a nombre propio. ¿Y de dónde sale el crédito fiscal? Ah, ese está autogenerado. Está en la liquidación de la nota de venta y líquido producto. ¿Y cuánto me va a quedar a favor del fisco débito menos crédito? 21 pesos. De nuevo, ¿qué son los 21? Y los 21 es el IVA de la comisión, que era 100 pesos. Y veamos la cosa en cabeza de otro sujeto, no del intermediario. Lo veamos en cabeza del comitente, de aquel que encargó la tarea de vender cosas. Él va a tener un débito fiscal, porque lo que es crédito para el intermediario es débito fiscal para el sujeto comitente, ¿sí? Que era el dueño de las cosas. Y ahí tiene débito fiscal. ¿Y qué crédito fiscal tendrá? Y no sé, los correspondientes a su tarea. Si lo fabricó, el que viene de sus insumos. Y si los adquirió a las escobas que salimos a vender, bueno, de la factura de compra de las escobas será el crédito fiscal que habrá salido. Por supuesto que para computarlo tendrá que cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 12 de crédito fiscal. Lindo el tema, hermoso el tema. A tener en cuenta, para poder computar el crédito fiscal, ya lo dijimos, pero lo apuntamos con una flechita. El comitente siempre debe ser responsable inscripto en IVA. El que le encarga siempre debe ser responsable inscripto en IVA. ¿Y qué dice el artículo 60 del decreto con el cual se complementa el 20? Que el crédito fiscal iba a decir, está bien lo que dice el decreto, el crédito de impuestos que como adquirente le corresponda a los del primer párrafo, o sea, los intermediarios en la venta, será computable en la medida en que sea consignado por separado. El D quiere cumplir el requisito de que esté separado, quiere cumplir el requisito que esté separado, siempre, porque es más fácil de controlar, es más fácil de fiscalizar. ¿Dónde tiene que estar separado? En la liquidación. ¿Qué liquidación? La que el intermediario le hace o le practica al comitente. Y el comitente también tiene que estar, por supuesto, inscrito. Y a su vez, esa comisión
y el IVA de la comisión tiene que ser los montos en los cuales están en la operación que se está realizando y por la cual están pagando su respectiva retribución. Para un instante, tomo un poquito de agua y continuamos. Hasta ahora la hicimos simple porque dijimos, lo que compra vende. Pero el intermediario puede tener gastos propias de su actividad, propias de su tarea, de su gestión, y esos gastos son reconocidos por el comitente. Pero él lo tiene que recuperar. ¿Por qué recuperar? Porque él no sabe cuándo lo gasta, o cuánto es lo que gasta, o en qué momento lo gasta. Si se le rompió la camioneta o el camión, y el sujeto y el comitente le dice, no te preocupes, yo sé que el camino es malo, porque va hasta Cachi, donde está destruido, digamos, donde quedan destruidos los camiones por el camino, supongamos. Si se te rompe el camión, no hay problema. Yo hacerlo arreglar, yo te pago el gasto. Te reconozco el gasto. ¿Me siguen? Bueno. ¿En qué caso estoy? En cuando existen erogaciones, y esas erogaciones, aquí yo tendría que haber subrayado, no lo hice, ya lo voy a corregir, acreditadas con sus respectivos comprobantes. No es, che, amigo, ¿sabe qué? Un mecánico amigo en Cachi me reparó el camión y son 2.000 pesos. No, tiene que estar la factura abonada por el intermediario y que debe ser restituida por el comitente. ¿Ok? Ese gasto es un accesorio de la operación principal. Claro, la operación principal es la intermediación. Si existe un gasto, debe estar considerado en la nota de venta líquido producto. Debe grabarse si es que corresponde el IVA. Y también se va a computar como crédito fiscal, porque el comprobante que le va a dar el mecánico por haberle reparado el camión del comisionista, le va a dar una factura que está a su nombre. Él conoce al que vende escoba, no al que le encomendó, no al comitente. Ahí está claro, directamente se la factura a él. Entonces, ¿él qué va a hacer? Lo va a trasladar en la liquidación. ¿Cómo lo va a trasladar? Si él ya computa el IVA, lo debe trasladar, pero sin el IVA. O sea, debe trasladarlo en la liquidación solamente a precios netos, para aplicar una sola vez la alícuota. Si no, aplicaría comisión, más gastos reintegrables, más el IVA de los gastos reintegrables, subtotal, y a eso le vuelvo a aplicar la tasa la alícuota del IVA, lo cual estaría mal. El original se lo tiene que entregar al comité. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Varias cositas. Lo más complicado de todo, si es que no hemos estudiado bien la regla el principio de la unicidad, y si no hemos estudiado bien el artículo 10, es a qué alícuota corresponde la operación de intermediación. Pero si ustedes han tenido la suerte de estudiar en la UNSA, de ser alumnos de Impuestos 2, y de haber estudiado en profundidad el artículo 10, se acordarán que existe un quinto párrafo del artículo 10 que empieza diciendo, son integrantes del precio neto grabado, se facturen o se convengan por separado, y aun cuando considerados independientemente no fueran objeto del gravamen, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, la comisión del que vende artículos al 21 está al 21. Y la comisión del que vende artículos al 10,5, ¿a qué alícuota está? Y la respuesta es, si son integrantes del precio neto grabado principal, que era la venta del artículo, pues sigue la misma suerte del bien principal. Razón por la cual la alícuota que correspondería, por ejemplo, para un intermediario en la compra de vacas, que le di como ejemplo, o en la venta de soja a granel, ¿ok? Sería la alícuota diferencial inferior, o sea, el 10,5. La mayoría de los dictámenes que nosotros conocemos, y acá le hemos marcado unos cuantos, provienen de acá, de las operaciones de intermediación en lo que era Hacienda. ¿Ok? Bien. Hago otro párrafo para entrar
en la parte final del artículo 20. Hasta ahora vimos el primero y el segundo párrafo, cuando la intermediación era ¿en dónde? En la venta. Ahora tenemos que analizar la intermediación en la compra. Volvamos al mismo ejemplo. Hay un sujeto en Salta que por 1000 razones no quiere que alguien se entere que está comprando vacas en la pampa húmeda. Y le dice a un intermediario, mira, vos recorreme toda la pampa húmeda. Todas las vacas que encontré, que tengan 4 patas, que digan mu, que den leche, que pesen hasta 100 y tantos kilos, que cumplan determinadas categorías en cuanto a raza, a calidad, a especie, etcétera, etcétera, cómpralas. Sobre todo lo que vos compres, yo te doy una retribución. Esa retribución se calcula sobre todo lo que compró. El intermediario puede ir con plata propia, lo cual sería bastante raro, porque es un intermediario, o puede decir, bueno, no hay problema, dame 5 millones de dólares o 5 millones de pesos, y yo viajo a la pampa húmeda y empiezo a comprar rodeo a nombre mío. Y después te lo tengo que pasar a vos. Cuando el intermediario va a comprar, el que está detrás de la tranquera solamente conoce al intermediario y le factura a nombre del intermediario. O sea, le vende las vacas a nombre del intermediario en la compra. O sea que acá se va a dar el caso al verde. El intermediario va a tener un montón de crédito fiscal, tantos como tantas operaciones haya hecho en los distintos establecimientos ganaderos de la pampa húmeda, tendrá 40 facturas de compra o 20 facturas de compra o una factura de compra, no sé, pero es todas esas facturas que están a nombre de él. Y él no es el dueño de esas vacas, aunque tenga la factura a su nombre, porque en realidad él está actuando a nombre propio, pero en realidad está actuando obedeciendo órdenes, está actuando por cuenta del tercero. Las órdenes son las limitaciones o los requerimientos o las pautas que le ha fijado. Ojo, si tiene 3 patas no la compré, si no dice mu no la compré, si no es de la raza tal no lo compré. Yo solamente te voy a reconocer lo que vos compres que cumplan con las especificaciones de lo que te pedí que me compré. No me vengas con que era una buena oportunidad comprar ovejas. Yo quiero vacas. No, pero era una buena papa, estaba baratita. No, 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 no. Tienes que cumplir con todos los requisitos. ¿Está claro? No te rías, Joaquín, es verdad esto. Entonces, volvamos a la ley. Serán tenidos por vendedores de los bienes entregados a su comitente. ¿Qué serán los bienes entregados a su comitente? Todas las vaquitas que el intermediario compró en la pampa húmeda. ¿Sí? Quienes compren bienes a nombre propio, pero por cuenta de este. Ya dijimos que es el comitente, el intermediario que compró para entregarle los animales al comitente. ¿Y cuál va a ser él tiene valor de compra porque tiene un montón de facturas a su nombre? Entonces, acá viene la ficción de la compra. Considerándose valor de venta, él no le vende, él le rinde cuentas a su jefe, a la persona que le encargó la comisión, al que recibe las instrucciones. No quiero decir órdenes, ¿está bien? Pero digamos que está sujeto a los vaivenes y a los caprichos del comitente. Entonces, tiene crédito fiscal en las compras, pero no tiene débito fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Puede computar todo el impuesto facturado como crédito fiscal y la ley le dice, no, el crédito de impuestos por la compra solo de conformidad con los dispuestos del artículo 12. Si te metieron el perro con la regla del error, si vos no controlaste, si estaba grabado al 21% y te cobraron el 25% del IVA facturado, ese problema tuyo. Solo vas a poder computar cumpliendo los requisitos del artículo 12. Vinculación, regla del error, que venga de comprobante inscrito, que el comprobante sea válido,
que se haya hecho a través de los medios de pago con la ley de anti-evasión, entre muchos otros requisitos. Repito entonces, reinicio. La ley crea también en el tercer párrafo una ficción legal, pero la ficción legal es distinta a la del primero. ¿Por qué? Porque acá van a ser tenidos por vendedores. Tenidos por vendedores. ¿Por qué? Porque este sujeto ya tiene la compra. La compra es del que crió la vaca, el estanciero, el hacendado, se la facturó al intermediario. Entonces va a tener que sacársela de encima. ¿Cómo se la saca de encima a todas las compras que tenía, que hizo por cuenta de su comitente? Bueno, ni más ni menos que va a tener que hacer la liquidación de su actividad. ¿Cómo será? El comisionista va a tener un doble rol. Compra los bienes porque le genera crédito fiscal, y el otro rol que tiene es que es un vendedor, ahí tendría que haber puesto comillas, es entre comillas, es un vendedor de esas mercaderías al comitente, originando un débito fiscal. El intermediario compra a su nombre y se lo vende, ahí me acordé de las comillas, y se lo vende al comitente. Esa es la ficción de la ley. ¿Qué va a hacer? Computa todas las compras, las compras que ha realizado, computa todo el crédito fiscal, con los límites, con los requisitos y las condiciones del artículo 12. Y por supuesto, solo va a poder computar el crédito fiscal en la medida de que el vendedor sea un responsable inscripto. Porque si él le sale a comprar a otros sujetos, supongamos que le compra a un gaucho perdido en la pampa que es monotributista, una vaca, y como es monotributista no le dio crédito fiscal. Entonces tendrá que saber a quién le compra o si le conviene comprarle por la diferencia de precio. ¿Por qué no? Acá, digamos, todo el esquema es al revés. Primero compra un tercero, de ahí obtiene el crédito fiscal. ¿Se me ve el mouse? Sí, se ve, se ve. Le compra un tercero, de esa factura que obtiene el tercero tiene su crédito fiscal. Y después la ley lo tiene por vendedor. ¿A quién le vende? A su comitente o al consignador. Cuando esa ficción se hace con la liquidación de cuenta y venta de líquido producto, ahí se origina el débito fiscal por la supuesta, entre comillas, venta, que no es una venta, es una rendición de cuentas, como dijimos al comienzo. Vamos a hacer un ejemplo de la intermediación en las compras. Voy bien con mi tiempo. El ejemplo: compra un bien a un responsable inscripto en 1.000 pesos. Aquí voy a seguir con el ejemplo de las vaquitas, ¿está bien? Pero puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Compra un bien a un responsable inscripto en 1.000 pesos, más IVA. ¿Cuánto pagó? 1.210. Tiene una comisión con su comitente del 10%. De toda la vaquita que vos compré, yo te voy a dar el 10%. Vos encargate de buscar quién la venda, de elegir las mejores, de que cumplan las condiciones, y después vení y yo te doy el 10%. Repito, te puedo dar la plata por adelantado para que vayas gastando, ponela vos y después yo te rindo, etcétera, etcétera. ¿Saben quién era intermediario en las compras? El más famoso del país. ¿Ubican el patio Bullrich en Buenos Aires, que hoy es un hermoso shopping? Bueno, ahí en el patio Bullrich, si ustedes ven en la puerta, todavía dice consignaciones de Hacienda. En el techo, arriba de la puerta, en letras de cemento hundidas. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacía este señor? Esto. Compraba vacas. ¿Cuánto compró? 1.000 pesos. Che, vos me debés los 1.000 pesos de toda la vaca que yo te compré y aparte me debés mi comisión. O sea que me debe 1.000 más 100, total 1.100. 1.000 más 100, total 1.100. Te tengo que aplicar el IVA. Si el IVA no existiera, con 1.100 somos amigos y terminamos el negocio acá. Pero como existe el IVA, yo te estoy pasando las compras, que son las vacas,
y te estoy cobrando mi servicio, que es mi comisión, 100 pesos. O sea que te aplico el IVA sobre 1000 y te lo aplica el IVA sobre 100. En la liquidación es importante que los dos estén juntos y tirar un subtotal, porque esto es que la ley define como valor neto liquidado al comitente. Esa expresión legal, valor neto liquidado al comitente, son los 1100 pesos. Repito más, el IVA el 21%, el total a rendir al comitente 1331. Analicémoslo financieramente de nuevo. ¿Cuánto gastó comprando la vaquita? 1210. ¿Y cuánto le está cobrando al comitente? 1331. ¿Y cuál es la diferencia? 121. ¿Para qué me tiene que alcanzar esa diferencia? Para quedarme con la comisión limpia y además para ingresar el IVA. Y el IVA tiene que ser 21, el 21%. ¿Será así? Por supuesto que así. 231 el débito fiscal, 210 el crédito. Hay una diferencia a favor del pico que son los 21. Y en cabeza del comitente, ¿cómo queda? En cabeza del comitente, el comitente va a computar el crédito fiscal. ¿De dónde sale el crédito fiscal para el comitente? Ese que estaba escondido, que no quería aparecer, o que por razones comerciales, de mercado, éticas, no sé, no quería mostrarse. ¿Sí? ¿De dónde va a sacar el crédito fiscal el comitente? De la liquidación de la nota de venta y líquido producto que fue emitida por su intermediario. ¿Y quién es su intermediario? El comitente, que curiosamente tiene la suerte de ser nuestro cliente. Bien. Sigo en la intermediación en las compras. Para poder computar crédito fiscal por la compra realizada, y esa compra, repito, está a nombre propio del intermediario, pero la compra se hizo a nombre propio del intermediario, pero por cuenta de un tercero, sé que soy reiterativo con eso, pero no importa, ¿sí? El vendedor de los bienes, o sea, el dueño de la vaca que está en la pampa húmeda, debe ser responsable inscripto, porque si le compro a un monotributista, entonces no voy a tener el intermediario en la compra, va a tener débito fiscal, pero tiene esta mala noticia, no tendrá crédito fiscal. Y parece una herejía que yo toque un apunte de Miriam Campastro, pero le puse eso en signo de admiración para que los alumnos se asusten y vean la importancia de distinguir que siempre las operaciones tienen que ser entre responsables inscriptos. Porque si aparece hoy un monotributista en el medio, todo esto que suena perfectito y musicalmente pega perfecto, no va a salir así porque no va a poder tener crédito fiscal. No significa que no se hagan las operaciones, sino que hay que analizar otro tipo de razones de conveniencia y también de oportunidad. En resumen y para concluir, la ley establece una ficción que el comisionista vende algo que no es propio, el comisionista en la venta, permitiéndose autogenerar el crédito fiscal. ¿En dónde es eso? En la intermediación en la venta. El comisionista vende algo que ha comprado un tercero, eso es la intermediación en la compra, generando un débito fiscal por esa supuesta venta en la liquidación al líquido y al comitente en la nota de venta y líquido de producto. Entonces, de ahí se computa un crédito fiscal por la compra que ha realizado. Esa es mi perra que me está diciendo que se está terminando la clase. Apurate, Marcelo, tengo que salir a pasear. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo que queda acá en rojo y blanco. River Platense. Solo debe quedar grabada la comisión por su gestión. Cuando ustedes analicen esto, de dónde sale el débito fiscal y de dónde sale el crédito fiscal, es algo que ya lo vimos. Miriam lo cita porque lo ha sacado y la honestidad intelectual nos obliga a poner la fuente de donde nutrimos nuestro conocimiento. Y es una publicación de Consultor Tributario de agosto del 2007. Y por último, y para cerrar, la ley del IVA habla de intermediarios en la venta de bienes. Entonces, ¿se aplica el artículo 20 a la intermediación en servicios? Si hay un intermediario en servicios, por ejemplo, vende
Vende servicios. Busca clientes para una empresa que brinda seguridad. ¿Sí? Esto es lo que hacen control y monitoreo de alarmas. Venden servicios. ¿Servicios de qué? De intermediación. Pero no en la compra y venta de cosas, sino la intermediación es en un servicio. Che, a vos te hace falta una alarma. Yo sé quién te la puede vender y colocar y responderte cada vez que tengas un problema. Y a cambio de enganchar al cliente, el que provee la alarma, le paga una comisión. Marcheschi dice terminantemente, no, la intermediación no se da en los servicios. La figura del artículo 20 solamente es aplicable únicamente para la intermediación en operaciones con cosas muebles, a nombre a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Y después va a venir el artículo 21, que esto ya se lo dejo a Miriam para la próxima clase, que es lo que actúan a nombre de terceros, pero por cuenta de terceros. Estos ya son mandatarios. Entonces, estos son los famosos levantadores de pedidos. Entonces, no nos queremos meter en eso. Dejamos marcado acá. Concluimos con la tarea de haber explicado artículo 18, casos especiales en IVA habitualistas, y artículo 20, intermediarios. Intermediarios en la compra e intermediarios en la venta de cosas fuera. ¿Ok? Y desde acá en adelante van a tener ustedes el privilegio de que Miriam Campastro siga enseñándonos a todos. Muchas gracias. Gracias por el aguante. Buena suerte para el parcial de mañana. Los que han estado en clase de consulta hoy, algo hemos charlado. Chao, hasta la próxima.